La guerra siempre te la venden como un cuento épico, que la patria, que la bandera, que la libertad. Pero cuando rascas un poquito la pintura, te das cuenta de que detrás del humo y los discursos heroicos hay una caja registradora sonando. Y suena fuerte. Porque si algo mueve plata en este mundo, además de la desesperación y el miedo, es la guerra. Y mientras vos ves las imágenes en la tele pensando, qué locura todo esto, hay gente que está contando billetes como si fuera un cumpleaños. Lo más perverso es que no es nuevo. Ya en 1961, Dwight Eisenhower, un tipo que no era ningún hippie antimilitarista sino presidente de Estados Unidos y general de guerra, advirtió sobre el complejo militar industrial. Lo dijo claro: ojo con la unión entre el poder político, los militares y las empresas armamentísticas. En criollo, si mezclas el Estado, los fierros y la guita, el resultado es un monstruo que siempre tiene hambre. Y cuando un monstruo así tiene hambre, no pide un sándwich, pide conflicto. Pero viste cómo es. Pasa el tiempo, cambian los nombres, se renuevan los logos, pero el negocio sigue intacto. Según el CIPRI, que es una organización bastante seria y respetada en estos temas, el gasto militar mundial superó los 2,4 billones de dólares en 2023. Pensá eso, mientras a vos te cobran el pan, la luz, el alquiler y hasta el aire que respirás. Hay países metiendo más guita en armas que en educación y salud juntas. Y después te dicen que no hay presupuesto para arreglar una escuela que se cae a pedazos. La guerra es un negocio redondo porque no depende de la victoria. Suena brutal, pero es así. A las empresas de armas no les importa quién gana. Les importa que la guerra dure, que haya rotación, que se repongan misiles, que se modernicen sistemas, que se renueven contratos. Es como cuando se te rompe el celular justo después de la garantía. No es casualidad, es modelo de negocio. Y ojo, que acá no hablamos solo de Estados Unidos. Rusia, China, Francia, Reino Unido, Israel. Todos tienen empresas gigantes que fabrican armas y las exportan como si fueran autos. Si lo pensás, es raro. Nadie se horroriza cuando un país exporta autos, pero cuando exportas armas, estás literalmente vendiendo la posibilidad de matar gente. Es fuerte, pero es la verdad. Ahora, ¿quién paga todo esto? Los pueblos, siempre los pueblos. Los pibes que van al frente, las familias que quedan con la silla vacía en la mesa, las ciudades destruidas, la gente que pierde todo menos la bronca, los que inoculan odio para justificar la siguiente ronda. La historia es tan vieja que da vergüenza repetirla, pero sigue pasando porque es rentable. Toma el ejemplo de Irak en 2003. Se justificó la invasión diciendo que había armas de destrucción masiva. Después la propia Comisión de la ONU tuvo que admitir que no había nada. Pero para entonces, las petroleras, las contratistas privadas como Halliburton y las empresas de seguridad ya estaban ahí, firmando contratos multimillonarios. Y el país, bueno, el país quedó hecho trizas. Más largo que esperanza de pobre se hizo el cuento de la reconstrucción. Otro ejemplo, la guerra en Yemen, un desastre humanitario reconocido por Naciones Unidas. Pero mientras los hospitales se quedan sin agua y los chicos sin comida, empresas de Estados Unidos, Reino Unido y otros países siguen vendiendo armas a los involucrados. Vos fíjate la locura. Un desastre que genera titulares por la tragedia y al mismo tiempo negocios por la demanda de armamento. Como tener una fábrica de paraguas y rezar porque llueva todos los días. Y ni hablar de la industria tecnológica. Hoy la guerra ya no es solo misiles y tanques, es software, drones, vigilancia, inteligencia artificial, empresas de Silicon Valley firmando acuerdos con gobiernos para desarrollar sistemas militares. Te lo venden como innovación, progreso, defensa estratégica.
pero al final del día, cada dron que vuela es una factura. Lo más irónico es que muchas de estas empresas después aparecen en charlas de TED, hablando de ética, de construir un mundo mejor, de tecnología para la paz. Pero cuando revisas sus contratos públicos, te encontrás con acuerdos para desarrollar sistemas de reconocimiento facial para uso militar, drones autónomos y tecnologías de vigilancia masiva, un doble discurso más grande que un estadio. Y acá entra algo que mencionaba Foucault, sin necesidad de hablar de guerras modernas. El poder se infiltra en todas partes. No solo en las instituciones, se mete en los discursos, en las narrativas, en lo que te cuentan y en lo que no. La guerra también se pelea en las palabras. Porque si cambias las palabras, cambias las emociones. Y si cambias las emociones, cambias el consentimiento. Por eso los medios juegan un papel clave. No porque estén confabulados en un sótano oscuro, sino porque responden a intereses económicos y políticos. Un conflicto puede durar años sin que nadie lo cubra, y de repente, ¡pum!, aparece en todas las pantallas. No porque justo ahora les importe la gente que muere, sino porque hay decisiones geopolíticas en juego. Un país es noticia, otro no. Un muerto vale portada, otro queda en un párrafo perdido. No es casualidad, es selección editorial. La cobertura mediática también te arma bandos. Te dice quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quién merece compasión y quién no. Y como dice Chomsky, si controlas el marco de la conversación, ya no necesitas censurar. La censura se vuelve innecesaria, porque todos repiten lo que vos pusiste en la agenda. Es una forma más delicada, más elegante, pero igual de efectiva. Y mientras tanto, los líderes. Esos tipos que mandan mensajes desde oficinas alfombradas, mientras la gente se mata a miles de kilómetros. No importa el país, la ideología o la bandera. El patrón se repite. La guerra les da poder. Une al pueblo detrás de un enemigo común. Genera miedo, y el miedo es un combustible político tremendo. Y cuando hay miedo, la gente acepta cosas que en tiempos normales jamás aceptaría. Naomi Klein lo llamó la doctrina del shock. En medio de una crisis, las élites aprovechan para meter reformas que beneficiarían a pocos, pero perjudicarían a muchos. Y las guerras, mi amigo, son la crisis perfecta. Nadie está pensando en salarios, en derechos, en educación, cuando las bombas están cayendo. Entonces pasan leyes, cierran contratos, hacen negocios, todo amparado por el caos. Mientras el pueblo pone el cuerpo, otros ponen la firma. Y no quiero que suene a sermón. Yo no estoy diciendo, mira qué malos que son. Estoy diciendo algo más simple y más duro. La guerra no se sostiene sola. Hay intereses reales, documentados, históricos. No es magia negra, no es conspiración, es economía, es geopolítica, es mercado, y como todo mercado, tiene oferta y demanda. Cuando hay conflicto, hay demanda. Cuando hay miedo, hay demanda. Cuando hay recursos naturales en disputa, hay demanda. Fíjate lo que pasa con el litio, con el gas, con el petróleo, con el agua. Los recursos estratégicos se convierten en zonas calientes. No porque la gente que vive ahí quiera pelear, sino porque alguien afuera calcula cuánto vale lo que hay abajo de sus pies. Y cuando el valor sube, la vida humana baja. Lo más triste es que los pueblos rara vez se odian de verdad. Siempre que ves conflictos prolongados entre naciones o comunidades, hay una cosa en común. La mayoría de la gente no pidió nada. No levantó la mano diciendo, «Che, yo quiero una guerra». Es como cuando te metes en un quilombo ajeno sin querer y de repente estás en medio del lío. Solo que acá, el lío tiene misiles. Y mientras tanto, los que se enriquecen siguen lejos del frente. No están ahí viendo caer a sus vecinos.
No están ahí cargando a un herido a una camioneta vieja. No están ahí sin agua, sin luz, sin comida. Ellos están en despachos, en conferencias, en cumbres internacionales, hablando de seguridad, defensa y estabilidad. Palabras que suenan importantes pero que muchas veces significan proteger nuestros intereses. Por eso cuando escucho a alguien decir, las guerras son inevitables, me da un poco de risa. Inevitable es que se te corte el agua cuando te estás duchando, no que millones de personas se maten entre sí. Las guerras son construidas, planeadas, alimentadas y financiadas. Y como todo lo que se construye, se puede desmontar. Pero claro, a algunos no les conviene. Y acá volvemos a lo de siempre. ¿Quién gana realmente cuando los pueblos se matan? No gana el que conquista un territorio. No gana el que toma una ciudad. No gana el que iza una bandera. Esos son trofeos simbólicos. Los que ganan son los que pasan desapercibidos. Los que cobran sin aparecer. Los que venden armas, prestan plata, administran recursos, firman concesiones. Los que te dicen en televisión que la guerra es por la libertad, mientras por abajo ajustan los números. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, entender. Porque cuando entendés, te dejan de vender humo. Cuando entendés, dejas de repetir discursos ajenos. Cuando entendés, ya no te pueden manipular con facilidad. La lucidez es un arma que no aparece en ningún catálogo militar, pero funciona, y funciona bien. Esto no te va a resolver la vida. No te va a pagar las cuentas ni te va a arreglar el alma cuando estás roto. Pero te va a dar algo que vale: perspectiva. Esa distancia justa para mirar el mundo y no comerte cualquier verso. Esa capacidad de ver que detrás de cada bandera ondeando, capaz que hay un contrato. Y detrás de cada discurso heroico, capaz que hay una empresa facturando. La guerra es un negocio. Y mientras no lo aceptemos, vamos a seguir cayendo en el mismo pozo, una y otra vez. Pero cuando lo ves, cuando de verdad lo ves, ya no podés desverlo. Y ahí empieza otra batalla, la de no dejar que te duerman. Porque al final, la pregunta no es quién gana la guerra. La pregunta es quién paga el precio. Y casi siempre, amigo mío, déjame decirte que lo pagamos nosotros.